Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Rosas. Si tienen a la mano el temario o las listas de contenido, saben que hoy vamos a comenzar con el tema de programación orientada a objetos. Que vamos a ver, que vamos a comenzar a ver en las sesiones, todo lo que es introducción a la programación orientada a objetos, conceptos básicos y técnicas de programación, y vamos a utilizar una herramienta que en SAP le llamamos ALB para hacer pruebas entre otras cosas, pruebas de la programación orientada a objetos. Y que vas a aprender perdón, esto no está, tengo que actualizarlo. Conocimiento básico de programación. ¿Qué necesita? Conocimiento básico de programación, desarrollo en Salgui o Eclipse. Eh, si programan en otros lenguajes, ¿sí? Van a ver que son los mismos conceptos de programación orientada a objetos. O sea, si ya han programado en Java, si ya han programado en .NET, o se han programado en C, en cualquier lenguaje orientado a objetos, C++, van a ver que son los mismos conceptos, ¿sí? Lo único es que adaptados a VAP, ¿sí? Y también van a ver que lo que han aprendido hasta ahorita y sobre todo lo que aprendieron en Report, ¿sí? Que ese para mí es la parte más importante de toda la academia. Lo que aprendieron en Report es lo básico para todo lo que van a ver de aquí en adelante, ¿sí? Toda la sintaxis que aprendieron en Report así como vieron que la utilizaron para funciones, la vamos a seguir utilizando para todo lo que ven de aquí en adelante. Todo lo que sea código ABAP es la sintaxis que aprendimos en Report. Ahorita lo que vamos a ver es cómo utilizar la estructura, la paradigma de programación orientada a objetos dentro de la ABAP. Pero lo que ya aprendieron de que lo vieron en Report, tablas internas, declaración de variables, los select, los loop, todo lo que aprendieron en Report lo vamos a trabajar exactamente igual de aquí en adelante. Entonces es muy importante que así como viendo también módulo de funciones, es muy importante que vayan practicando esa sintaxis, porque eso es el ABAP. ¿Sí? Ahorita lo que vamos a ver es cómo las sintaxis específicas para la declaración de los diferentes tipos de objetos dentro de la programación orientada a objetos, pero cuando vayamos a hacer algún ejemplo o alguna práctica o simplemente ver el tema, es ABAP normal que han visto hasta ahorita. Sí, entonces, esto es una lámina algo vieja, pero explica muy bien cómo fue la evolución de SAP hasta llegar a la programación orientada a objetos. Sí, se supone que el ABAP nació de una conjugación o de una unión de todos los lenguajes habidos por haber que habían en su momento. Cuando se ideó SAP, realmente lo que hicieron fue diseñar su propio lenguaje de programación, ¿sí? Que fue el ABAP. Antes de diseñar cualquier tipo de ERP, lo que hicieron fue diseñar su propio lenguaje de programación y de ahí nació el ABAP. Como todo en esas primeras versiones era 100% estructurado, ¿sí? Que es básicamente lo que han visto hasta ahorita, ¿sí? O sea, tengo una ejecución secuencial, tengo una declaración de variables al inicio, tengo una especie de subrutinas que la declaro dentro de mi programa. Eh, si declaro una variable dentro de una subrutina, solo existe dentro de la subrutina porque la ejecución es lineal y es 100% estructurada. En algún momento cuando fue evolucionando, creo que por las versiones 4.6 o 4.5 incluso de SAP, desarrollaron la programación orientada a objetos o adaptaron a VAP para programación orientada a objetos. ¿Y qué hicieron? Simplemente lo que hicieron fue crear objetos, crear en ABAP la sintaxis para tú poder programar en objetos, para tú poder crear las clases, tú poder crear todo lo que vamos a ver de programación orientada a objetos. ¿Basándose en qué? Basándose en lo que ya se tenía en el mercado o en la industria de C++ y Java, que sabemos que son lenguajes 100% orientados a objetos.
Aquí ha habido mucha más evolución de temas, pero en este momento fue que nació la programación orientada a objetos. Y por supuesto sucede una especie de comparación que vamos a ver con lo que conocen hasta ahorita en ABAP contra con la programación en objetos. ¿Qué es lo que conocemos ahorita? Como les digo, es la programación estructurada, que es lo que han visto hasta ahorita. Tienen una declaración de variables, ¿sí? Tienen algo que llaman módulo de funciones, que fue lo que vieron hasta hoy. Es una especie de encapsulación de código, una especie de herramienta que te permite separar separar tu programa principal, rutinas de tu programa principal o un programa completamente independiente. Te permite de alguna forma o algunos primeros acercamientos a reutilización y a encapsulación, ¿sí? Porque te permitía llevarte un código específico de que ibas a reutilizar muchas veces, llevártelo a un objeto diferente y simplemente utilizarlo desde tu otros programas. Y si tenías que hacer algún ajuste, lo hacías dentro del módulo de funciones y ya se adaptaba a todos tus programas. Entonces era una especie de encapsulación de información. Eran los primeros intentos, o yo lo veo como los primeros intentos de una programación orientada a objetos sin tener que aplicar en verdad los conceptos de programación orientada a objetos. ¿Sí? Ya vieron esto, ya conocemos esto en nuestros programas ABAP normales, en estos programas que llamamos Report, tenemos como que diferentes estructuras, o tenemos como una estructura que podemos seguir, donde vemos que tenemos una instrucción report que inicia nuestro programa, vemos que tenemos un área donde debemos definir los tipos, donde debemos definir los datos, tenemos subrutinas que creamos, tenemos funciones que son el llamado, que son esas como que subrutinas externas que podemos utilizar, y dentro de nuestro programa o dentro de nuestro report tenemos la declaración de esa rutina. Esto es lo que conocemos hasta ahorita. ¿Sí? Como les estoy comentando, es una programación estructurada. Todo esto es secuencial. Si yo declaro una variable de mi subrutina, solo existe dentro de esa subrutina. Si yo la intento utilizar aquí en mi programa, no me va a decir que no existe. Todo lo que yo utilice todo lo que yo declare o cree dentro de mi módulo de funciones, existe solamente en ese módulo de funciones. No hay forma de que yo acceda a alguna variable que esté dentro del módulo de funciones, a no ser que esté creada como parte de la interfaz de la función, es decir, como parte de esos parámetros import y export, changing que tiene la función. Eso evolucionó un poco con las funciones. Las funciones, como les comento, es como que el primer intento de poder encapsular o de poder separar un código repetitivo dentro hacia un objeto diferente donde yo pueda reutilizarlo. ¿Sí? Entonces comenzamos a ver que tenemos un repo principal, que es este que está aquí, donde yo sé que yo voy a tener una función que me hace algo, o yo necesito tener un código que sé que es muy repetitivo, yo lo voy a crear en un módulo de funciones, que en este caso lo llamamos caminar, y ese módulo de funciones es un objeto completamente separado, ¿sí? De mi programa report. Este objeto es creado en una instancia completamente separada de mi programa report. No hay ningún tipo de comunicación entre mi programa principal o mi programa donde estoy haciendo el llamado y mi módulo de funciones. La única comunicación que hay es a través de lo que llamamos la interfaz, que son los parámetros entrada y salida de mi módulo de función. ¿Sí? Entonces, no existe ninguna comunicación real que no sea a través de esos parámetros. Si yo necesito tener alguna, o si yo necesito acceder a alguna variable dentro de mi módulo de funciones, yo debo hacerlo parte de la interfaz y recibirlo o enviarlo desde mi programa, desde mi módulo de funciones y recibirlo en mi programa principal
Para eso tenemos los parámetros import, los parámetros export. Así puedo tener muchos módulos de funciones. Si recuerdan lo que acabamos de ver ahorita, o lo que acaban de ver ahorita, yo creo el módulo de funciones sobre un grupo de función, ¿sí? El grupo de función, recuerden que es un objeto o es una especie de agrupador sobre el cual yo voy a crear mi módulo de funciones. Todos los módulos de funciones que están creados sobre un mismo grupo comparten el área de memoria. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en este caso que tengo un grupo de función que le llamé sman y tengo muchos módulos de funciones, todos estos módulos de funciones están creados dentro de este grupo de función. Es decir, que entre todos ellos yo voy a poder compartir información, compartir variables, e incluso están dentro de una misma área de memoria. Cuando yo ejecuto este programa, en este programa principal, ejecuto la función caminar, el sistema o el ABAP, el interpretador ABAP, lleva a memoria todo el grupo de funciones. Eso incluye los módulos de funciones que están, cualquier otro módulo de funciones que esté creado, adicional al que yo estoy ejecutando. No significa que lo ejecuto, no. Él ejecuto solamente lo que yo le digo con la instrucción call function. Pero todos están disponibles. Por ejemplo, si yo aquí en este call function tengo una variable que se llama velocidad y le doy valor a velocidad 1, le doy el valor de velocidad 1, cuando yo acceda, y esta variable está creada como una variable global dentro de mi grupo de funciones, cuando yo ejecute este módulo de función trotar, por ejemplo, yo voy a ver que la variable velocidad ya tiene un valor. ¿Por qué? Porque se le asignó en la función caminar. Y como vemos en esta imagen, las variables globales, fíjense que detallemos que esta variable velocidad está creado por encima del módulo de funciones, ¿sí? Es decir, que está creado en el área global del módulo de funciones. Eso quiere decir que todos los módulos de funciones pueden tener acceso a esa variable. Aquí igual vemos que tenemos a la final la programación estructurada de la VAP, en el sentido de que cualquier variable que yo cree dentro de mi módulo de funciones solo existe para mi módulo de funciones. Si yo la quiero tener disponible en todos lados, no la puedo crear en el módulo de funciones, sino que la tengo que crear global. Entonces, aquí, como les comento, estos fueron los primeros intentos de programación orientada a objetos, aunque en ese momento no lo pensaban así, sino simplemente es la primera herramienta que tuvo la VAP para encapsular código en, en un programa diferente al que yo lo estoy llamando, ¿sí? Entonces, no hay ninguna comunicación real entre mi programa y mi módulo de funciones que no sea a partir de mi interfaz. Es decir, yo aquí, desde este programa, yo no puedo tener acceso a esta variable velocidad. La única forma de yo tener acceso a esta variable velocidad es que dentro de mi módulo de funciones, se la exporte o la envíe desde mi módulo de función hasta mi programa y lo reciba como una variable import en mi programa. Es la única forma. Pero a su vez, los módulos de funciones sí comparten todos una misma área de memoria, siempre y cuando todos estos módulos de funciones estén creados sobre un mismo grupo de funciones. Eso es algo muy importante. Por eso es que cuando nosotros creamos un módulo de función, lo primero que hacemos es crear su grupo, ¿sí? Crear un grupo de funciones. Y sobre ese grupo, y cuando voy a crear el módulo de funciones, yo le indico cuál es el grupo que voy a crear. Si por alguna razón yo creara estas funciones, cada uno con un grupo de función diferente, es otra historia. Cada grupo de funciones sería completamente independiente uno del otro. ¿Por qué? Por lo que les comenté que el área de memoria se comparte es a partir del grupo de funciones. Si yo tengo un grupo de funciones 1 que solo tiene la función 1, solo puede ver la función 1. Si tengo un grupo de funciones 2 que tiene creado la función 2, la función 2 solo ve lo que tenga ese grupo de funciones. Entonces, ¿realmente con estas funciones existía algún tipo
de instancias o algún tipo de múltiples instancias? La verdad es que no, porque el área de memoria que se utilizaba era del programa que lo está ejecutando. Es decir, si yo tengo un programa report un programa report A que yo hice y ejecuté ese módulo de funciones, esa ejecución de ese programa report A crea una instancia, crea una área de memoria para el grupo de funciones, pero solo crea una. Si yo ejecuto más adelante, por ejemplo, en mi código, otra vez el módulo de funciones, en ese mismo programa A, el área de memoria es la misma, ¿sí? No hay forma de crear un área de memoria diferente dentro de mi programa. Por supuesto, si yo tengo un programa B que hace uso del mismo grupo de funciones A, eh, tiene un área de memoria diferente para ese grupo de funciones, ¿sí? De ese módulo, de ese programa A cuando lo ejecuté. Entonces, realmente no existe un concepto de instancias de los grupos de funciones, porque él reserva una única área de memoria para ese programa principal que está haciendo esa ejecución, ¿sí? Ahí, si nosotros queremos comenzar a trabajar con ese concepto de múltiples instancias, es donde comenzamos a ver nuestros conceptos del conocido programación orientada a objetos, ¿sí? La programación orientada a objetos sí tiene la versatilidad o la funcionalidad la forma de que yo puedo instanciar una clase y cada vez que yo instancio una clase, me crea un área de memoria específica para esa instancia que yo estoy creando, ¿sí? Entendemos por creación de instancia de creación de instancia cuando nosotros creamos un objeto asociado a esa clase. ¿Sí? Cuando creamos un área de memoria asociado a esa clase. Tenemos una sintaxis específica que nos va a permitir hacer esa creación. Entonces, cada vez, incluso en mi mismo programa, si yo tengo mi mismo programa A, si yo creo diferentes variables asociadas a mi clase, cada una de esas variables cada una de esas variables tienen un área de memoria diferente. Entonces yo ya comienzo a tener los conceptos de instancias, ¿sí? Que me ofrece la programación orientada a objetos. Yo puedo tener una clase de hombres, ¿sí? Una clase genérica llamada hombre, pero que la voy instanciando para cada tipo de hombre, para cada tipo de hombre que necesite. Por ejemplo, no sé, aquí un deportista, un industrial, un constructor o un médico. Todos son personas, pero cada uno tiene tipos y características propias de esa persona. Entonces ya la variable de velocidad pasa a ser exclusiva de esta persona deportista. ¿Por qué? Porque yo creé un área de memoria específica para para esa persona. Y esta otra persona, constructora o industrial, tiene su propia área de memoria que tiene su propia variable velocidad. Y de forma natural, esta área de memoria es completamente independiente de esta, ¿sí? Si yo de alguna forma modifico esta variable velocidad, le doy un valor, eso solo aplica para esta instancia de memoria. Solo aplica para esta clase o a este objeto llamado hombre trabajador. Y lo mismo para otra persona, médico, por ejemplo. Esta instancia es completamente independiente una de la otra. Y esto es simple programación orientada a objetos y simple conceptos de programación orientada a objetos. No es, si, como les digo, si han trabajado con lenguaje orientado a objetos, no es nada nuevo. Entonces, dentro de esa programación orientada dentro de esa clase, sí comienzo a tener una verdadera encapsulación de variables y de funciones y de
de objetos en general. Cada instancia, o sea, yo defino mi variable, ¿sí? Esa clase o ese objeto principal tiene una definición con ciertas variables globales y esa instancia solo puede ver las variables, va a tener disponibles las variables globales de esa clase, pero no va a poder acceder a alguna otra variable. Si yo no va a poder acceder a las variables de esa otra instancia que yo tenga disponible o de esa otra instancia que yo cree. ¿Por qué? Por lo que les comenté ahorita. Cada variable que yo cree asociada a ese objeto crea un área de memoria independiente. ¿Sí? Para yo poder acceder a una de otra, tendría que utilizar diferentes herramientas que las vamos a ver más adelante para yo poder acceder a variables entre diferentes objetos que estén instanciados. Entonces, ¿qué tengo ahora? En mi mundo real se parece un poco más el mundo real se parece un poco más a lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, yo puedo seguir teniendo ambas cosas. Tengo no sé, un paradigma o una orientación de procedimiento procedural donde yo tengo son módulos de funciones y ahora voy a empezar a tener objetos o una estructuración de programación orientada a objetos, donde cada actividad de mi mundo real o cada tipo de objeto que yo tenga va a ser una clase. Y esa clase va a tener diferentes funciones. ¿Sí? Yo voy a enviar y recibir información entre mis objetos y mi mundo real, que vendría a ser mi programa o mi programa que está llamando a mi clase para hacer algún cálculo, hacer alguna cosa, hacer alguna funcionalidad y me va a devolver información entre mi programa y mi clase. Y de igual forma, la clase lo que nos va, o el objeto lo que nos va a permitir es eh, encapsular un código. Nuevamente, si yo tengo un código repetitivo o algo que yo sé que voy a necesitar hacer muchas veces, yo probablemente lo debería hacer una clase y dentro de esa clase hacer toda esa lógica repetitiva y simplemente llamarlo desde mis diferentes programas. O simplemente mi clase va a ser mi objeto que va a ser mi objeto ABAP que va a tener toda la funcionalidad asociada a ese programa que quiero yo hacer, a esa actividad que quiero yo hacer. Entonces, con una programación orientada a objetos, igual tenemos o comenzamos a tener en verdad esa encapsulado de objetos, de variables, de información entre cada uno de esos objetos. De igual forma, cada objeto puede tener múltiples instancias, puede tener variables creadas en forma global que están disponibles para todas las instancias que tenga esa clase. También voy a poder tener objetos propios de la clase que estoy creando. Vamos a comenzar a ver conceptos de si la variable es pública, si es privada, si es protegida. Son conceptos propios de programación orientada a objetos. Dentro de ese objeto también vamos a tener funciones, ¿sí? O el equivalente, no funciones como funciones ABAP que acabamos de ver, sino funciones como actividades que puedo yo crear dentro de mi objeto para que hagan algo. ¿Sí? Esas funciones que vimos en las láminas atrás que decía caminar, trotar, correr, ahora también van a ser actividades que voy a poder yo definir y declarar dentro de mi módulo de funciones, ¿sí? Dentro de mi objeto, perdón. Entonces, el usar la programación de este objeto nos trae una serie
ventajas dentro de nuestra programación si lo usamos de la forma correcta. Mejor integración y análisis del diseño y mantenimiento. O sea, si yo logro encapsular o si yo en verdad uso el encapsular de forma correcta para la reutilización de mi código, voy a tener un mantenimiento mucho más fácil porque voy a tener una clase genérica o una clase independiente que me hace una actividad que yo sé que va a ser igual para diferentes orígenes. Lo que varía, por ejemplo, son los datos que le estoy pasando. Entonces, cualquier ajuste que yo haga sobre mi clase ya me va a adaptar a todos esos programas que lo estén llamando. Entonces, eso me da un mejor mantenimiento. Todo dependiendo, por supuesto, de que haga un buen análisis o un buen diseño realmente del uso de esa clase. Eso me da una simplicidad en el código, en el sentido de que voy a unificar los puntos donde tenga que hacer reparaciones, pensando más que todo en el reusabilidad de ese código. Por lo mismo me va a traer una mejor estructura y una mejor consistencia en mis programas porque cualquier ajuste, cualquier corrección sucede sobre esa clase y automáticamente se ajusta sobre cualquier otro programa que yo tenga. Y por supuesto, reduce el esfuerzo del mantenimiento por lo mismo que les comentaba. Entonces, como todo en este mundo ahorita, en nuestro mundo de programación, es la forma ideal que deberíamos trabajar dentro de nuestros programas. No significa que no vamos a seguir utilizando, que no vayamos a utilizar más las funciones, ni significa que las clases van a sustituir por completo las funciones. No. Hay características y hay funciones y hay razones por las cuales vamos a seguir utilizando las funciones. Las funciones tienen características específicas que no las puede suplantar una clase por sí sola. Entonces vamos a seguir viendo que sí vamos a utilizar mucho los módulos de funciones. Pero también vamos a ver que poco a poco incluso SAT comienza a sustituir ciertas cosas en vez de hacerlo a través de un módulo de funciones, lo hace a través de una clase. Nosotros como mejores prácticas, o por lo menos yo como mejor práctica, busco todo hacerlo dentro de una clase o utilizar más las clases que usar los módulos de funciones. Y solo cuando necesito hacer algo muy específico, no sé si recuerdan que los módulos de funciones, una de las ventajas que tiene es que te permite acceso remoto. SAP te permite un módulo de funciones ejecutarlo entre sistemas SAP y no SAP, por ejemplo. Eso es una característica que solo lo tiene el módulo de funciones. Para poder hacer eso con clase es otra historia que no vamos a ver ahorita, que es crear un servicio, crear una API a partir de esa clase. Pero de forma natural, SAP tiene la posibilidad de llamar de forma remota un módulo de funciones. Es decir, que si yo tengo un sistema A que está en SAP, yo puedo hacer que ese sistema A ejecute un módulo de funciones en un sistema B, ¿sí? Que también es SAP, pero es un sistema completamente independiente. Eso es una funcionalidad o una versatilidad que tiene las clases, que tiene las módulos de función. Entonces, hay ocasiones, esto se los digo porque hay ocasiones donde sí vamos a seguir utilizando los módulos de función. Vamos a conseguir muchos módulos de funciones que nos ayudan a hacer, no actividades, hacer secuencias o hacer, sí, actividades, funciones específicas. SAP ya las tiene encapsuladas dentro de un módulo de funciones. Por ejemplo, no sé, quiero calcular una clásica, calcular la fecha de inicio de un mes. Hay una función estándar que me da eso. Quiero saber el último día de un mes. Hay una función estándar que me da eso. Quiero saber los nombres de los días. O sea, que si hoy 24 es viernes, quiero saber que 24 es viernes. Hay un módulo de funciones. Hay muchas cosas que me piden en el día a día dentro de mis programas que lo hace un módulo de funciones. ¿Sí? Porque SAP ya tiene una base de información levantada con esas funcionalidades o un desarrollo de objetos en función a esas funcionalidades. Por eso es que le digo que eso lo vamos a seguir utilizando mucho. ¿Sí? Pero
lo que yo busco con esta mejor práctica es que, por ejemplo, si ustedes requieren, eso lo vamos a ver más a detalle más adelante, pero si ustedes requieren hacer un reporte, por ejemplo, vamos a tener un report, vamos también utilizando una metodología de modelo vista controlador, que lo vamos a ver más adelante, vamos a tener el report como una especie de objeto solamente como pantalla de selección, solamente como frontend para el usuario, y vamos a tener que toda nuestra lógica va a estar encapsulada en una clase. A pesar de que solamente lo utilice para ese programa en particular y sea un report específico solamente por algo muy particular, yo toda la lógica de mis programas no las busco hacer siempre dentro de una clase. No, por ejemplo, como han visto hasta ahorita, que todo lo hago dentro de mi report. Igual, como le digo, es una mejor práctica, no es 100% así, o sea, no es obligación, pero para mí es lo mejor. Por eso es que eh, vemos el tema de orientado a objetos y buscamos que siempre estemos utilizando la promoción orientada a objetos. Sobre todo por todas las ventajas que nos va a dar los objetos y las clases dentro de nuestros programas que estemos desarrollando. Entonces, cuando comenzamos a hablar de programación orientada a objetos, ya comenzamos a ver otros conceptos. Comenzamos a ver una clase que igual tiene una definición, entonces esas definiciones tiene componentes públicos, tiene componentes privados y tiene algo que los llamamos métodos. Esos métodos son esas acciones o esas funciones o esas actividades que va a ejecutar nuestra clase, ¿sí? Yo voy a tener, por ejemplo, si mi objeto, si mi clase es una clase persona, yo voy a tener una acción que se llama caminar, voy a tener un método que se llama caminar, voy a tener un método que se llama trotar y etcétera. Entonces, y voy a tener unas áreas de memoria o unos lugares para definir que se llaman públicos o uno que se llaman privados. Eso lo vemos más a detalle, en adelante más a detalle, pero de forma general, los objetos declarados o las características, los atributos declarados dentro de los componentes públicos son públicos para todas las clases, ¿sí? Es decir, tanto los objetos que existan o las declaraciones que existan, las variables que existan dentro de mi clase pueden hacer uso de esos objetos públicos. E incluso los programas que llaman al método público. ¿Ves? Aquí comenzamos a tener diferenciación entre lo que me permite hacer a mí una clase y no me dejaba hacer el módulo de funciones. Si yo tengo un objeto público, una variable, un método, una tabla interna declarada dentro de mi área pública, yo la voy a poder utilizar desde mi programa principal. No importa que no esté dentro de la función como tal, ¿sí? Dentro del objeto como tal. Recuérdase, a diferencia del módulo de funciones. El módulo de funciones yo no puedo hacer referencia a ninguna variable dentro del módulo, porque es un área de memoria completamente diferente. Ahora aquí los públicos me permiten a tener esa funcionalidad. ¿Sí? Y de igual forma voy a tener objetos privados o componentes privados que solo pueden ser usados dentro de esa propia clase, dentro de esa área de memoria que crea esa instancia de la clase. Si yo un componente privado intento acceder a él desde mi programa principal, desde fuera de la clase, no voy a poder. Simplemente me va a decir que no existe. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ver más a detalle, vamos a ver la sintaxis para cada cosa, pero aquí este es el verdadero concepto de programación orientada a objetos. Yo voy a tener un objeto que le voy a llamar clase, donde voy a tener toda mi definición y voy a tener la posibilidad de utilizarla objetos tanto internos como externos a mi clase. ¿Sí? Entonces, esto que vimos es una teoría básica y, como les digo, igual que cualquier otro concepto de programación
de objetos que hayan visto en cualquier otro lenguaje. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita en relación a esa teoría. Todo claro por no, ahora. todo claro. Listo. Ya cuando comenzamos a hablar de clases en ABAP, ¿sí? Vamos a ver que tenemos dos grandes tipos de clases. SAP las llama clases locales y clases globales. Las clases locales son simplemente clases que yo voy a declarar dentro de mi programa Report, por ejemplo. ¿Sí? Que es lo primero que vamos a comenzar a ver. Yo dentro de mi programa Report puedo crear una clase, puedo crear métodos, puedo crear variables, todo lo relacionado a una clase, solo dentro de mi report. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se llaman locales? Porque solo existen dentro del report, ¿sí? Solo existen mientras yo estoy ejecutando ese report. Yo no puedo acceder a ellas desde otro programa porque solo existen dentro de ese report. Solo están disponibles cuando ese report se está ejecutando. Entonces, si queremos hacer una verdadera reutilización, un verdadero encapsulamiento, la clase local no es una opción. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más que todo, es para practicar la creación de la verdadera sintaxis de creación de clases. Y también tenemos, y SAP también tiene, entonces el ABAP también tiene disponible lo que llamamos una clase global, que vamos a ver que son objetos que vamos a crear de forma independiente, inclusive por su propia transacción, que es la SD24, donde sí las clases que creemos dentro de esa transacción van a estar disponibles para todo el sistema. Yo voy a poder utilizarlas desde cualquier programa que yo quiera, voy a poder instanciarlas desde cualquier programa que yo quiera, porque son globales, ¿sí? Si quieren utilizar una analogía para entenderlo un poco más, es parecido a lo que serían nuestras tablas de diccionario o nuestras estructuras creadas por la SE11, ¿sí? Que si recuerdan, cuando yo creo una estructura o creo una tabla o creo un elemento de datos o creo un dominio en la SE11, yo lo puedo utilizar desde cualquier lugar de mi sistema. ¿Sí? Yo puedo utilizarlo en múltiples tablas, puedo utilizarlo en múltiples programas, puedo hacerle select a mis tablas transparentes en cualquier programa. ¿Por qué? Porque la S11 me crea un objeto global. A diferencia de cuando yo creo o cuando yo declaro un tipo dentro de un report o cuando yo declaro una variable dentro de un report. Esa variable solo existe mientras se está ejecutando ese programa y solamente mientras se está ejecutando ese programa. ¿Sí? Como les comento, ahorita vamos a comenzar a practicar la creación de las clases con clases locales. Es decir, vamos a hacer nuestro report y dentro de ese report vamos a comenzar a practicar la creación de las clases. Después que hayamos practicado y que entendamos los conceptos de programación orientada a objetos, nos vamos a ir a las clases globales. ¿Por qué? Porque realmente las clases globales son más fáciles de crear. ¿Sí? Ahí es todo un entorno gráfico donde simplemente le digo, voy a crear un método, voy a crear un método público, voy a crear un método privado. No necesito saber cómo se crean a nivel de sintaxis porque la transacción me lo crea. Pero sí es importante que entendamos lo que hay detrás de eso. Entonces, por eso vamos a empezar a ver la creación de clases locales para entender esa sintaxis. Ya por la hora, creería que lo comenzamos a hacer las prácticas y a ver los diferentes conceptos el lunes, en la siguiente sesión. Pero entonces, ya lo que vamos a comenzar a ver es definir las clases locales y comenzar a trabajar en la sintaxis de creación de esas clases locales. Como les comento, van a ver que el ABAP es el mismo, o sea, son las mismas reglas que han aprendido hasta ahorita. Entonces, es la misma sintaxis data, la misma sintaxis type, vamos a usar los mismos loops, vamos a utilizar los mismos read table, todo lo que aprendieron en, en report, así como es lo mismo que utilizar nuestro módulo funciones, es lo mismo que vamos a utilizar dentro de las clases. Lo que va a variar es
que vamos a aprender la sintaxis para crear nuestras clases. ¿Sí? Bueno, creo que por la hora lo dejamos hasta aquí y seguimos la próxima sesión. Si no tienen ninguna duda o consulta o pregunta, continuamos la próxima clase. Dale, feliz fin de semana Vale. entonces. ¿Sí? Vale, gracias. Estamos bien Listo. ahí. Gracias. Hasta luego, feliz fin. Luego. Gracias. Gracias.